Entonces, la economía real está crujiendo. Y esto es lo que es un punto central. Uno puede ver y decir, como escuchábamos ahí en la manifestación, no me acuerdo quién dijo, Mariano Recalde, que dice, bueno, lo que hacen todos es tratar de tener otros trabajos adicionales. ¿Para qué? Para tratar de llegar a fin de mes. Bueno, eso es que está crujiendo por el mercado laboral, pero a nivel empresarial, de las pequeñas, medianas empresas, industriales, comerciales, e incluso del sector agropecuario, sí. También están en lo mismo, están en la misma, esta situación de decir, bueno, a ver cómo se acomodan a una situación muy crítica de sus actividades. Absolutamente. En un rato estoy tratando, lo había anticipado que va a haber una novedad en los próximos días del tema Libra. Estoy viendo si los puedo chequear antes de las 12 del mediodía, se los cuento ahora. Vamos, Lance. Si no, llegará el fin de semana, llegará el lunes, el martes. Y pero nos vas a dejar manija, si no. Y yo chequeo antes de contar la cosa, para que me disculpen. Por otro lado, otra novedad, esta sí de último momento. Detuvieron... Pero para. Sí. ¿Qué pasó con Libra? ¿Qué pasó con Libra? Mira, el 14 de febrero a las 7 de la tarde, con 2 minutos, el presidente Milei publicó un tuit donde le pedía a la gente que invirtiera en una criptomoneda que supuestamente iba a ayudar a las empresas argentinas. Eso terminó siendo una estafa que luego de 2 horas terminó siendo un escándalo mundial que inició varias investigaciones, algunas en Argentina, otras en otros países. Pero la Oficina Anticorrupción investigó y dijo que no pasó nada. Así es. Bueno, puede llegar a quedar un poco en ridículo la Oficina Anticorrupción, que tomó el recaudo de no mostrarle a nadie lo que investigó. ¿No? Como para que nadie pueda decirle, che, mira, esto es una ridiculez. No, la Oficina Anticorrupción lo que dijo es que el presidente no tuiteó como presidente, sino como ciudadano común. Pero ahora, lo que hizo, la que investigó y no mostró a nadie fue el Ministerio de Justicia, que creó una unidad transitoria de investigación a cargo de la mano derecha de Cunio Libarona. Y eso cerraron, ¿no? Porque terminó su tarea. Que nadie vio. Que nadie vio. Tampoco no se sabe. No, y acá lo tiene la jueza Servini, que... Yo no sé si sabe usar la computadora, así que dudo que entienda mucho del tema, pero... Libra. ¿Por qué te reí? Libra. Y hay novedad. Yo sé la novedad. Campeón. Va a haber novedades. No te la pierdas. No te la pierdas. Yo la sé. Si me dan algo más que adelanto, se las cuento. Epa. Bueno, a ver. ¿Por dónde viene? A ver, ¿por dónde viene? Viene, para. Yo voy a hacer... No, esperen. ¿Por el Poder Judicial local? ¿Sí o no? No puedo decir nada. ¿Por el Poder Judicial internacional? ¿Tiene que ver con la cuenta de Twitter? ¿Por Estados Unidos? Viene por Estados Unidos. Yo no sé qué data tiene Ari. Yo la que tengo no la puedo decir, porque si no, después la fuente no me termina. No era el único tuit programado. Uy. Bueno, entonces va a tener 2 problemas, Milei, sobre la causa Pero ¿y está registrado y se sabe que estaba ahí para salir a hacer el clic y no salió? O sea, ¿puedo jugar libremente a imaginar que puede ser? Sí, con Libra. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. O sea, y si Milei te explicó una estafa, vos puedes hacer lo que quieras, amigo. La justicia de Estados Unidos pidió revisar la cuenta de Twitter de Milei para ver si había... eso no lo sé. No. Ahí no llegó. Ok. Pero... Tengan paciencia. Me pongo ansioso. Tengan paciencia. Ahora, vamos a contar a la gente una polémica. Era un plan de varias etapas. En estos últimos días, un fiscal por el caso Moche dijo, no, Milei no tuiteó desde la cuenta como un ciudadano común, sino como el presidente de la Nación. Que la polémica en la entrevista con Johnny Viale fue esa. Es un montón que se tenga que salir un fiscal a decirlo, ¿no? Es como bastante evidente. Pero tiene que ver con el caso Libra de manera central. Lo que le pasó a Johnny Viale... ¿Le pasó a Johnny Viale? Bueno, no importa. Cuando Santiago Caputo lo interrumpe a Johnny Viale era porque Milei se estaba mandando la macana de que finalmente iba a intervenir el Ministerio de Justicia porque él hubiese actuado como presidente. Le dice, no, yo no actué como presidente. Soy ciudadano común, no va a intervenir el Estado, va a intervenir un abogado privado. Fue peor en realidad, porque lo que estaba diciendo Milei es que Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, iba a ser su abogado. Exactamente. Entonces, medio que tuvieron... La verdad que la intervención de Caputo era fortuna. Tuvo que interrumpir Caputo para decirle, no, Javier es el ministro de Justicia. Va a hacer todo lo posible para que vos zafes, pero no va a ser tu abogado. Es el loco Abreu sacando la pelota de la línea con la mano en el último minuto del partido, ¿no? Se hizo echar, pero salvó. Ahí en Casa Rosada. Una pregunta para Casa Rosada.
Karina, Santiago, Ador, digamos, ¿hablan algo de Libra? ¿Les preocupa algo de Libra? Sí. No mencionan el caso Libra, dicen, es una tontera, es un problema de Lantos, de Licalá, es posiblemente lo que más les preocupe a nivel judicial de cualquier denuncia que tenga Milei o incluso su gobierno a nivel corrupción, es lo que más les preocupa. Vos fijate que cada vez que se nombra Libra en el Congreso hay un montón de movimientos. Sí. Es que pero sobre todo, mucha ¿sabes por gente. qué? Porque involucra a la hermana de Milei, que es lo más preciado del presidente, Karina Milei. Y porque dejaron todos los dedos marcados y en cuanto se investigue en serio va saltando entonces, todo. Que de hecho va pasando, todas las semanas hay alguna novedad. Y bueno, y con los problemas internos que están teniendo también, más novedades me parece que van a aparecer, ¿no? Es que Porque tenés el tema de repente Libra. la pelea entre Santiago Caputo y los tiran Milei. denuncias de corrupción entre Karina Milei y Santiago Caputo que terminan todas enchastrándolo a Javier, porque la verdad es que es su gobierno el que termina siendo evaluado. Tenés todos los casos de PAMI y ANSES que están saltando en todo el país. Tenés todos los testimonios de pedidos de coimas, de la bolsa de papel madera donde la gente dejaba sus dólares en una cena en la Torre Le Parc. Todo describido con lujo de detalles. Y no por periodistas del Destape. Se la van a dejar pasar, ¿no? No por periodistas. ¿Qué dije? Nada. Siga. Digo, todo escrito por lujo de detalles por gente de adentro del armado de Milei. Todo descripto, con lujo de detalles. Ahora, Gracias. Todas muy cerca de Karina, ¿no? Y todas muy cerca de Karina. Todas muy cerca de Karina, que está muy por peleada ejemplo, con Santiago Caputo, ¿no? En las encuestas, el tema de la corrupción en el gobierno, por el caso de Libra, ¿aparece o no aparece? En su momento apareció. Lo que pasa es que Libra quedó... Sí, fue muy conocido. Sí. Pero Fue una de las cuestiones más nombradas durante todo el gobierno de Milei. Y sí. ¿Se acuerdan lo que fue esa semana? Sí, fue la semana del 14 de febrero, yo me acuerdo por el Día de los Enamorados. En este seguimiento que hace la consultora ADOC del sentimiento digital o de la Solo superado por la condena a Cristina fue. O sea, Sí, la pero condena a Cristina y esto de Milei es lo más nombrado en redes. es lo más donde nombrado daño y lo hizo. más nombrado de manera crítica, además. Eso. Sí, claro. Es lo que más le Exactamente. pegó. Es que, digamos, como dicen ahora los jóvenes, es donde más le entró la balubi. Y es que también pegó en un electorado que era más afín a él, que era de gente joven metida con el mundo de las finanzas, de internet y demás. Es que estafó Y mucha porque gente, también- ¿se acuerdan que hubo de sus trolls que decían Yo que habían había metido, entrado, sí. que Claro. habían metido Sí, todo ahí? y porque se pensaba que iba a ser una meme coin, como Trump tiene una meme coin, que cada tanto sube, cada tanto baja, digo, es polémica, pero esto directamente era mucho peor que eso. Entonces también en un ecosistema que es re chiquito del mundo cripto y que tiene un montón de gente que es medio anarco en realidad, realmente anarco, se sintieron estafados no solo en términos de plata, sino en términos ideológicos Sí. también. Igual él quería hacer una meme coin, entonces no le salió. El plan era hacer una meme coin como la de Trump, el tema es que la Estaba chocaron mal en 2 armada. horas. Sí. Claro. ¿La oposición tiene registro de que Libra puede dañar al gobierno o no le da Sí, bola? yo creo que tiene registro. El tema es que lo va usando para El mí. que le da bola es Grabois, que es el que impulsa la investigación. La verdad que el que se puso al hombro otra vez otro tema es alguien que no forma parte del esquema oficial del peronismo. Lo cual es una llamada de atención, creo yo, ahora que estamos en horas de definición de listas. Grabois se puso al hombro el tema Libra, Los comedores. el tema alimentos, ¿sí? Sí. Sí. Y poner el cuerpo donde hay que ir, por ejemplo, a lugares No, como... bueno, y ahora la defensa, Julia, la Julia. presentación Ahora la defensa de judicial de Julia. Es o sea, el medio tema impresionante del que sea el tipo periodismo que Grabois, que no tiene una estructura, digamos, o sea, tiene una estructura potente en términos sociales, pero tiene la estructura que tiene el PJ, de recursos y todo eso, y que sea el que pone, el que está al frente de esto. Bueno, Grabois y Agustín Rombolá, Sí. que es un dirigente radical. Un joven dirigente radical que es el que está también impulsando el caso Libra. Es notable eso. Bueno, va a haber novedades. No te Va a haber pongo, novedades. vas a decir Voy nada. ¿Vas a haciendo decir algo más? tiempo, a ver si van a tirar A ver algo. si llegan. Digamos, acá No, lo único que estoy haciendo y tengo- es tiempo, al menos tienen algo. Yo te voy a tirar una pista. Una sola. Si hay foto, Hay video. Upa. Epa, Sí, hay foto y video. epa, Eso dicen. epa. Yo no puedo decir nada más porque me comprometo con mi fuente. Vamos a cambiar de tema. Voy a zafar Pará, saliendo pero por la decime qué foto. tangente. ¿Me puedes decir al Voy oído? a salir de la tangente. ¿Qué foto? ¿La de la fiesta? ¿La de la Noticia marcha? de ¿La de la último, marcha? ¿Me noticia puedes de decir al oído? último La tiene el abogado. momento, señores. Nos vamos a Brasil porque hace menos de 2 horas Jair Bolsonaro fue detenido por la policía brasileña. Se le dictó la prisión domiciliaria y va a tener que cumplir prisión domiciliaria con tobillera. Esto es en el marco de la causa por el golpe de Estado que propició Jair Bolsonaro en el año
2023, se le prohíbe, entre otras cosas, la comunicación con embajadores y diplomáticos extranjeros y el uso de redes sociales. Y esto aclaro, antes de que vengan a decir, no, miren, Lula es peor que Bolsonaro porque Milei, Lula es peor que Milei porque Milei en Argentina a Cristina la dejan usar redes y a Bolsonaro no. A Bolsonaro lo están investigando por una conspiración que terminó en un golpe de Estado. Por eso es que se le limitan sus comunicaciones, porque además hay evidencia de que sigue hasta el día de hoy en contacto con quienes formaron parte de esa conspiración. Recordemos, vos lo mostraste en uno de tus editoriales, lo charlamos largo con Sabino Vaca Narvaja cuando vino, que hace unos días Donald Trump le mandó una carta pública a Lula. En el primer párrafo le dijo, liberá inmediatamente a Bolsonaro. Ayer Trump le mandó otra carta, pero esta vez a Bolsonaro directamente, dándole su apoyo. Claro. Firmada de puño y letra con el membrete de la Casa Blanca, dándole su apoyo a Bolsonaro y diciendo que ojalá sea libre pronto porque la persecución es injusta. Hay muchísimas pruebas. Tenemos imágenes, ¿no?, de la detención de Jair Bolsonaro. A ver. Tem aí as imagens mostrando aí o comboio que leva. Ahí se ve el convoy de seguridad de la policía brasileña que lo lleva escoltado. Ahí se lo están llevando a Jair Bolsonaro. Hasta 43 años de cárcel podrían corresponderle por los delitos que se le atribuyen. Recordemos que Bolsonaro trató de, primero, difundir fake news que desconocían el resultado de la elección que él pierde, del balotaje que él pierde contra Lula. En la difusión de esas fake news está muy involucrado un asesor que es argentino y que también es asesor de este gobierno, que es Fernando Cerimedo. Bueno, él dice, ¿no?, que él no es asesor del gobierno, pero que lo ayuda desde su lugar, es uno de los dueños de La Derecha Diario. A ver, te quiero decir algo. Yo a Fernando Cerimedo hace por lo menos un año que no lo veo por Casa Rosada. Y lo veía en un momento seguido, una vez por semana en Casa Rosada, y ya hace un año que ni me lo cruzo. O sea, no sé si no es más asesor del gobierno o si de alguna manera no tiene contacto con nadie, pero por lo menos por Casa Rosada no apareció más. Su socio en La Derecha Diario ahora es Javier Negre, que va a ser parte del Ni Uno Más o Menos Fest en Córdoba la semana que viene. Sí, ese sí tiene bastante. Ese sí. Y empleado del Ni Uno Más o Menos. Si ves las caras del póster, está claro. Y no lo dice Brad Pitt, ni mucho menos, pero... No, y el otro que tenía ahí parte de ese vínculo es Juan Pablo Carreira. Fue el fundador de La Derecha Diario. Fundador de La Derecha Diario, socio de Cerimedo y que sí es funcionario ahora del gobierno bajo el ala de Santiago Caputo. Y de Adorni, de Manuel. ¿Tiene tendencia compartida? Cuando ustedes reciben en los chats de WhatsApp del canal de Oficina de Presidencia los comunicados, vos recibís, los hace él. Bueno... pero hay varios periodistas que sí los reciben, los escribe, los hace él. ¿Ese chico Juan Doe? Sí. ¿Y por qué siguen usando seudónimo en redes cuando ya sabemos todos quiénes son? Y porque ya quedó, es un histórico, chiste, qué sé yo. Sí. No, bueno, pero al principio por ahí era pero si ya sé quién sos, ¿por qué no ponen su nombre? Qué sé yo, ya quedó como su seudónimo y es difícil cambiarlo. Ya está es la marca, así. La marca. Y eso es la marca, sí, aparte tiene muchísimos seguidores, tiene mucho peso en Twitter. Pero se puede cambiar el nombre. ¿No será como un poco cobarde? Y bueno, vos fíjate que la idea de los trolls es ser cobardes, no mostrar ni la foto ni la cara. Él igual ya se sabe quién es, ya muestra quién es y demás. Podés decir es joda, podés decir era bait, ahí hay una intermediación que te permite despegarte un poco de lo que decías. El otro día lo escuchaba al Gordo Dan, otro de esa escudería, peleándose con Fran Fijap, que vos contaste muchas veces, que ahí no eran parte del mismo grupo y todo eso, diciendo hay que saber jugar al fleje, hay tweets que son delitos y otros que no lo son. Y me parece un concepto súper interesante, porque si aceptamos que hay tweets que pueden ser un delito, definitivamente hay un montón de los del Gordo Dan que lo son, y que bajo ningún concepto pueden dejar de serlo. Sí, el tema es molesta mucho en ese grupo de tuiteros de la Casa Rosada cuando algún tuitero
que es libertario y pareciera que está unido a ese grupo, hace una boludez que termina como la de Fran Fijap, denunciado en la justicia, porque se pasó 3 pueblos o porque dejó todos los dedos pegados. O porque no tiene la protección que tienen ellos, porque la verdad es que el Gordo Dan, por lo que dijo el Congreso la semana pasada, también está denunciado en la justicia. Y si una causa avanza, están todos, pero si una causa avanza y la otra no es por el tenor de los tweets, sino por los contactos que tiene cada uno para tratar de zafar. Fran Fijap está fuera del dispositivo de tuiteros de la Casa Rosada. Conoció a Milei, estuvo 4 o 5 veces en la Casa Rosada, pero siempre se quedó afuera. Digo, uno parece que son todos lo mismo en un momento, pero no son todos lo mismo. Hay una bandita dentro de la Casa Rosada y hay otros que parecieran que son de esa bandita, pero no lo son. Hay un caso que es Fran Fijap, hay otro caso que es Iñaki Gutiérrez, que uno se piensa que es de los pibes, tuitero y demás, bla, bla, bla. Y no, claramente está fuera. El grupo ese de tuiteros es bastante chico, no es tan grande, y están todos acumulados en el stream carajo. Claro. Que son el Gordo Dan, hay uno que se llama Promancio. Sí, el Gordo, se recibió, lo felicitamos. Sí, el Gordo Menem. Venía hablando como especialista en defensa, como si tuviera 3 posgrados desde hace 2 años, pero parece que se recibió de licenciado. Pero ese es el grupito. Agustín Romo también, que es diputado provincial, que hoy cumpleaños, hay que ver si tiene alguna noticia buena. En el cierre del estaba contestando Altano. No, ese es Pulgar, ese es otro, sí. Pulgarcito. Pulgar, que tiene cara de pulgar, ese también es uno de los tuiteros. No, es como si un pulgar cobrara vida. Eso, sí. Perdón. Bueno, los pulgares tienen vida. No sé cómo se llama, tiene bigote. Ahí están. Te hago una pregunta ahora, pero para que me la contestes en un rato, John. Sí. Este grupito del que estamos hablando, ¿va a cobrar, políticamente hablando, mañana cuando estén las listas cerradas? ¿Va a haber lugares para ellos en las listas? No me lo contestes ahora. Lo hablamos en un rato, pero quiero volver un poco a la economía con Cande. Sí. Tenemos datos que siguen confirmando que el rumbo del gobierno no es el que los venía escuchando en la entrevista que le hicieron a Ramiro Castinera. Dijo que estaba todo fantástico. ¿Está todo fantástico? ¿O no? No me lleva a contestar igual si todo marchaba acorde al plan, dio un par de volteretas, pero bueno... Dio más de un par de volteretas. No, a mí me pareció muy importante que nos conteste y que podamos repetir esta entrevista en un mes, por ejemplo, como para ver si efectivamente se cumple esta proyección de baja de la tasa de interés y de calma en el esquema cambiario, como dijo este economista que conforma el circuito de asesores de Javier Milei. Pero hay un punto que quiero tocar y que tiene que ver con lo que había traído Alfredo de esta idea de Sturzenegger de que los más de 50.000 despedidos de los empleos públicos, bueno, es dinero que va a tus bolsillos. Todo lo contrario. De hecho, la motosierra este año, como avanzó el año pasado principalmente con jubilados, este año avanzó principalmente con los subsidios energéticos y por ende se ve fuerte en las tarifas. Bueno, me imagino que lo vivieron ustedes en sus hogares, pero tengo este estudio de la Universidad de Buenos Aires en la placa 4 que muestra justamente este gasto en la canasta de servicios públicos, donde se ve este aumento en los distintos sectores, ¿no? Tenemos agua, tenemos energía eléctrica, gas natural, transporte y la canasta total. Cuando hacemos la canasta total de estos servicios públicos, vemos un aumento del 40% entre julio del año pasado y julio de 2025, sobre todo con un fuerte incremento de lo que tiene que ver con el transporte, con la SUBE, con el subte, con el colectivo. Esto es estudiado especialmente para AMBA y lo que remarca el estudio es que hay un aumento del 600% desde el principio de la gestión de Javier Milei, que lo tenemos en la placa 5, donde vemos también la proyección, sobre todo en estas variaciones que tuvimos desde diciembre de 2023 en los distintos segmentos. Y me parece importante traerlo porque esta semana tuvimos la publicación del INDEC, el 1,6% para la inflación general, y está esta sensación, o por lo menos, digo, a mí como economista me preguntan, el INDEC está dibujando el número, ¿viste? Como esta pregunta de, che, yo no puedo creer que la inflación sea del 1,6%, no tiene que ver con un dibujo del número, sino con una metodología que subestima el peso justamente de estos servicios públicos que afectan el bolsillo porque afectan este gasto fijo que tienen los hogares. Acá hay algo en lo que detenerse, Cande, que tiene que ver con esta mentira que repite el gobierno de la cantidad de gente que sacó de la pobreza. La canasta que se utiliza para medir la inflación repercute en cuánto vale una canasta básica, que es la línea que se utiliza para decidir si alguien es pobre o no es pobre. Entonces, al tirar para abajo la inflación,
tirás para abajo esa vara y entonces hay más gente que queda fuera de ese universo que vendría a ser la pobreza. No porque estén mejor, sino porque estadísticamente hay una especie de cadena de distorsiones que termina llevando a eso. Entonces, cuando dicen sacamos tantos millones de personas de la pobreza, incurren en dos mentiras. Una es que están utilizando una vara que está distorsionada. La otra es que no cuentan que ellos, con la primera devaluación, metieron a millones de personas de la pobreza. Y después, obviamente, cuando eso se terminó acomodando con el paso del tiempo, muchas de esas personas volvieron a salir. Están un escalón abajo de lo que estaban antes, pero están por arriba de la vara distorsionada hacia abajo que establece el INDEC. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con las estadísticas porque te pueden hacer decir cosas que son muy distintas a la realidad. Sí, en realidad son las aclaraciones que valen la pena, ¿no? Porque uno hace la evolución de los indicadores, todos los indicadores tienen problemas, pero en esa evolución, bueno, fue muy sensible justamente a la primera devaluación de Caputo, esa duplicación del precio del dólar en diciembre de 2023, y a esa Argentina que tenía más pobres que no pobres, con esa inflación con esa pobreza del 54%, y como reaccionó tan sensiblemente a esa devaluación, bueno, reaccionó también a una inflación más acomodada y también a mantener el precio del dólar fijo, que eso también mantiene mucho el precio de los alimentos que impacta. Ahora, si volvemos al cuadro, yo creo que este marca mejor esa temperatura de los precios que están viviendo los hogares. La variación desde diciembre de 2023, si tenemos en cuenta agua, luz, gas y transporte, es del 597%, cuando el IPC general es del 154%. Estamos hablando de 4 veces más el nivel general y solo en servicios. Si metemos alquiler, que es algo que hacen inquilinos agrupados, bueno, la situación para las personas que son inquilinas es muy distinta que para las personas que o tienen su casa o viven en la casa de un familiar o lo que sea. Digo, también es una Argentina que se va separando en esos marcos de desigualdad y donde las familias, obviamente, más vulneradas económicamente, que gastan más de sus ingresos en los servicios, y bueno, tienen menos plata para consumir y explican esa baja del consumo que vemos ya hace 1 año y medio, con una inflación que se ajusta más a la sensación por ahí que tenemos. Así es. Y que si no baja aún más en caso incluso del consumo de los supermercados es porque se está tarjeteando mucho la comida. Bueno, ¿no? También, sí, eso lo vimos también con el aumento no solo del uso de la tarjeta de crédito y de los préstamos personales, sino ya de la morosidad. O sea, la gente que ya se endeudó y efectivamente no lo puede pagar. Pero acá estamos hablando de que en promedio se gastan casi 200.000 pesos por mes solo en servicios. Y estos son gastos fijos, digo, los tenés que pagar sí o sí. No es que vos vas a llamar al gas y le vas a decir, no, mira, dame una promo para los próximos 6 meses, sino que es algo que tenés que pagar sí o sí, más allá de por ahí acotar tu consumo, tiene un piso alto en términos de gasto. Y este es el dato también que explica que más allá de los números, que los números siempre se pueden acomodar, el malestar ahora va creciendo y por eso vemos escenas como las que se vieron ayer, donde un montón de gente que quizás hasta hace algunos meses luchaba cada uno por su propio situación, ahora se da cuenta de que el problema de todos es básicamente el mismo. No solo porque el sistema que propone este gobierno para este país deja fuera a todos, a los jubilados y a los niños, a los trabajadores estatales y a los privados, al Garrahan y también al sector nuclear, a las universidades y también a las rutas nacionales, sino porque estas cuestiones, el precio de un paquete de fideos, el precio de calefaccionar tu casa cuando afuera hacen 5 grados o 6 grados, es algo que afecta a todo el mundo, incluso a un patrón que tiene un local y que tiene que subirle la calefacción a los empleados para que no se le enfermen, porque si se le enferman y faltan también tiene un problema. Digo, son problemas que son absolutamente transversales y ayer se vio un poco de esa transversalidad en la calle, ¿no, Fero? Sí, Nico, claramente. Pará, porque tengo la cucaracha pero no tengo el micrófono. Ahí está. Sí, se vio claramente. Yo sinceramente pensé que iba a haber... que por ahí nos podíamos encontrar con una multitud parecida a la de la marcha universitaria. Sí. No fue de ese volumen, pero fue muy, muy, muy convocante la marcha de ayer. Y además hay un espíritu social en relación a, o por lo menos es lo que uno siente, en relación a la solidaridad y a la empatía que genera el Garrahan. En las últimas horas, antes de la marcha, habíamos visto un montón de personalidades, actores, actrices y otro tipo de personas conocidas, llamando a convocar. Ahí podemos, para los que nos están siguiendo en YouTube, podemos ver la multitud que convocó a esta marcha, que tuvo su punto de
culminante en Plaza de Mayo, pero que arrancó en el hospital, pasó por el Congreso y terminó frente a la Rosada. Te iba a decir, quizás lo que no tuvo en cantidad, sí lo tuvo en organicidad, ¿no? Sí, Porque completamente. las marchas de las universidades había mucha gente suelta. Mucha... acá lo que pareciera que era gente que estaba muy comprometida políticamente con esta causa, que no iba solamente a dar un testimonio y después volverse a la casa, sino que era gente que si la semana que viene se vuelve a convocar van a estar ahí de nuevo. Completamente. Y me agarro un poco para empezar a hacer como el cuento de lo que fuimos viendo, lo que yo rescato de la jornada de ayer. Vos arrancaste contando que había otro grupo de trabajadores bancando a los trabajadores del Garrahan, y pasó algo muy curioso en un avión de Aerolíneas Argentinas que estaba volviendo de la Patagonia. Es el Tape 010 para nuestros compañeros de producción, que simboliza un poco lo que contábamos al principio del programa. Nico, lo vemos y después lo comentamos. Dale. Quiero comentarles que la ruta va a estar con un poco de turbulencia. También les cuento que este es un vuelo que se está trasladando órganos e insumos para el Incucay. Así que aprovecho en este momento tan particular destacar y apoyar la enorme labor del Hospital Garrahan, orgullo de la salud pública argentina. Gracias por estar siempre, sostener que esta institución es fundamental. Nos acompañamos desde el aire. Estamos escuchando al copiloto del avión de Aerolíneas Argentinas, y a ver si se escuchan los tímidos aplausos. Bueno, ahí a mí me preocupó un poco la timidez del aplauso. Ahí está. Fue como... Después se aplaude en un aterrizaje, ¿no? Los aviones aterrizan solos hoy y se aplaude eso. Pero bueno, destacable lo del copiloto. Sí, claro. Pregunté, yo tengo algunos contactos ahí de los pilotos, me hablaron muy bien de esta persona, que es una persona muy comprometida. No voy a decir su nombre para no exponerlo. La Asociación de Pilotos participó de la movilización también. Exactamente, y de hecho hubo un spot de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas previo a la marcha, también bancando lo que se hizo ayer. Para refrescar un poquito, venimos hablando hace un montón, pero para refrescar, para quienes por ahí nos escuchan y no están del todo actualizados, lo que piden los trabajadores del Garrahan, hay varios reclamos. Está el reclamo salarial, una recomposición, exigen una recomposición del 100%, y un salario inicial no inferior a la canasta básica, que es de aproximadamente 1.800.000, si no me equivoco, Cande. Los sueldos actuales, el residente de primer año no llega a los 800.000 pesos, está por debajo de la línea de la pobreza. Y de hecho hay un proyecto del gobierno que quiere convertir a los residentes en becarios, es decir, no remunerados. Esa es otra de la cuestión. Además de la caída presupuestaria, que en los primeros 5 meses del 2025 el gobierno transfirió un 7.2 menos de recursos al Hospital Garrahan respecto al mismo periodo de 2024. Se proyecta una caída real del 30% del presupuesto también, porque no hay presupuesto, ¿no? O sea, todo el Estado está funcionando con el presupuesto del 2024, es parte de lo que vienen reclamando los gobernadores también, ¿no? El gobierno dictó conciliaciones obligatorias para frenar el paro. Hubo un aumento, ofreció, mejor dicho, un aumento de los residentes para llevarlo a 1.300.000 pesos, pero eso excluía al 90% de los trabajadores de planta. Y aclaremos también que cuando se da una conciliación obligatoria es para que las partes se sienten a negociar, y el gobierno no enviaba emisarios a las reuniones que a veces el propio Ministerio de Trabajo convocaba. Exactamente. Y el gobierno no mandaba a nadie para dialogar. Por eso, una tocada de cola permanente, si se me permite la expresión un poco vulgar. Además, por conciliación. Vulgar es lo que hacen ellos. Lo tuyo fue fino. La verdad que Sí. La verdad que son bastante vulgares. Y una de las cosas que a mí también me parece más simbólica de la problemática de Garrahan es el éxodo de trabajadores. Calculan los propios trabajadores que ya se fueron en este año, más de 220 laburantes se fueron del Garrahan, muchos se van a vivir afuera o consiguen un laburo mejor. Y en aquella transmisión que hizo una radio colega, me acuerdo del testimonio de un enfermero que se iba y que otros trabajadores, otros colegas decían, es el mejor de los nuestros, es el mejor enfermero que podemos tener y se nos va. No es solamente el valor que tiene ese trabajador, sino la docencia que puede ejercer sobre los otros, ¿no? Pero claro, porque la continuidad de experiencia. Escuela es una gran escuela. No solamente para médicos que después siguen en el Garrahan toda su vida recibiendo casos de todo el país, sino que
muchos residentes del Garrahan, gente que vive en otras provincias, que viene, pasa acá un par de años haciendo la residencia, formándose, y luego vuelve a brindar salud a su lugar de origen. Entonces tenés médicos en Misiones, en La Rioja, en Chubut, en todo el país, que vinieron acá, recibieron en el Garrahan una formación de primer nivel, se especializaron, aprendieron además a tratar cuestiones que en otro lugar no hubieran aprendido nunca, y luego van a salvar vidas a todo el país, y eso también se pierde. Eso también se pierde, Nico. Y además es el Garrahan y son todos los hospitales nacionales y el Instituto Roffo es un instituto de oncología, está en el mismo proceso, ya hicieron lo mismo con el Hospital Bonaparte, que era un hospital nacional que atendía casos de salud mental. Así es. Lo vaciaron, el que vació el Bonaparte es el que ahora está a cargo del Garrahan. Además, hay un plan de desguace y vaciamiento más allá después de la respuesta pública, oficial del gobierno por estas horas, que fue seguir desprestigiando a los trabajadores del Garrahan. Ayer el problema parece que era que hubo una transmisión de Futurock en la puerta del hospital. Sí, ahora tengo una confusión permanente para no hablar de los verdaderos problemas de los trabajadores. Completamente es así, sí. No, y retomo algo que dijo Kicillof, Grabois, en la marcha de ayer, que lo veíamos hace un rato, cuando decía, atacan al Garrahan porque es un lugar donde está claro que el Estado funciona mejor que lo privado. Es un lugar que pone en duda este dogma de fe libertario de que siempre el mercado es superior al Estado. Y en un montón de aspectos, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la educación, pero también en el aspecto que tiene que ver con la soberanía energética y con otras cuestiones que son quizás más sensibles al bolsillo del gobierno. Está claro que la administración estatal es superior a la ley del mercado. Y por eso lo atacan. Tratan de romper cualquier evidencia de que pueda haber instancias estatales superiores al mercado. Y en algunos casos, si no es superior o mejor, es irreemplazable. En el caso de las rutas nacionales, por ejemplo, ¿no? Le puede reemplazar algún sector del privado en algunas rutas muy específicas que pueden ser rentables, el resto no. Y eso está generando también, por ejemplo, que haya crecido el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito en las rutas. La gente se está matando. Y va a seguir creciendo. El tema acá está en el conflicto de intereses también, ¿no? Tenemos ministros que tienen intereses en la salud privada, entonces obviamente que no les conviene un hospital efectivo del Estado, ¿no? Como es el caso del Garrahan. Vamos a compartir algunos clips, algunos videos que vimos de ayer, de la marcha, que un poco, van sintetizando el estado de situación calamitoso, ¿no? Por ejemplo, les quiero compartir el TEC 03, un auxiliar de farmacia del hospital, que cuenta cómo bajaron la entrega de medicamentos por la falta de presupuesto. Bueno, te voy a dar un testimonio concreto. Yo soy auxiliar de farmacia. En mi sector en particular repercutió muy directamente. Nosotros tenemos una atención promedio de 400 niños a los cuales se les entrega medicación ambulatoria. O sea, lo atienden, retiran la medicación y se van a su domicilio. Hace un mes y medio que se limitó a 270 el cupo de pacientes que pueden retirar medicación. ¿Qué quiere decir esto? 130 niños se van a sus domicilios sin tener la medicación. Eso puede pasar que no la consigan, que tengan que comprarla y sobre todo que se interrumpa el tratamiento. Pone en peligro la salud. Bueno, eso está pasando a todo nivel en el Garrahan, mientras, por supuesto, siguen salvando vidas. Y a mí me conmovió mucho el testimonio de esta familia. 2 hermanos siameses que pudieron ser separados gracias al Garrahan y ayer marcharon para bancar a los médicos que de alguna manera les cambiaron la vida. Es el tape 04. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Buenas tardes, Pablo. Contanos, Pablo. Bueno, acá estamos apoyando al Garrahan con mis hijos que fueron separados acá en el Garrahan. Ellos están ostomizados. Eran siameses, estaban unidos por el abdomen y compartían intestino. Acá en el Garrahan impresionante. Sí, les salvaron la vida y se atienden en el Garrahan desde que nacieron. Ahora ya por una cuestión de que tienen 20 años, ya no los pueden atender más. ¿En qué año fue? Esto fue en el año 2005. ¿Sí? Imagínate que la lucha del Garrahan hace años que viene. Sí, todos creo que decimos lo mismo y pensamos lo mismo, que esto no viene de ahora, pero sí se acrecentó en estos años. ¿Cómo fue la atención para con ellos? Excelente, excelente. No solo la atención médica, sino el personal a nivel humano. Acá hay gente trabajando ahí, nivel humano, calidad humana. Bueno, uno de los tantos testimonios. Qué impresionante.
tomado por nuestro colega de C5N. Sí, la verdad que podríamos estar toda la tarde contando testimonios porque ayer desfilaron médicos, pacientes, familiares de pacientes, realmente conmovedores. Este me pareció uno de los más significativos, por eso lo elegí. Como decía Mati recién, pareciera que el quilombo de ayer, el gobierno eligió agarrarlo contra nuestros colegas de Futurock que hicieron una transmisión legal, por otra parte, ejerciendo la libertad de expresión. Sin interrumpir el funcionamiento del hospital. Sin interrumpir ni el funcionamiento ni el movimiento de trabajadores y pacientes, porque eso se montó un pequeño estudio sobre la entrada de los trabajadores, no sobre la entrada de los pacientes. Una transmisión igual a la que ya había hecho Radio con Vos hace un par de semanas, ahí con los Claro. periodistas de Radio. Exactamente. En el mismo lugar. Así todo, Placa 06, los directivos de Garrahan emitieron un comunicado bastante cínico. Yo les voy a leer un pedacito nomás porque es bastante largo. Si queremos dejar expresado con el mayor respeto y comprensión por el valor de la libertad de expresión, que una actividad de estas características no debería desarrollarse dentro del predio hospitalario. La presencia de un equipo de transmisión implica una alteración directa en el ambiente de trabajo clínico y especialmente en la cotidianidad de nuestros pacientes y sus familias, quienes ya atraviesan situaciones de particular sensibilidad. Esta exposición no deseada genera un innecesario aumento del estrés y puede interferir con el desarrollo habitual de la única prioridad que guía nuestro accionar, la atención y el cuidado de los niños, dice el gobierno, mientras caga de hambre a los trabajadores. Bueno, básicamente eso. Finalmente la transmisión se hizo igual. Hubo te quiero decir, este comunicado se escribió ayer en Casa Rosada. Ayer en Casa Rosada estuvo Lugones, a la tarde, lo vi con mis propios ojos. Entró a las oficinas de la Casa Rosada donde se elabora la comunicación del gobierno, donde está parte del equipo de Santiago Caputo, parte del equipo de Adorni y parte del equipo de una persona muy importante que se la nombra poco, que es Belén Stetler, que volvió al gobierno. Se había ido, ¿no? Sí, ella fue una funcionaria que arrancó en el lugar de Adorni. Apenas arranca Milei y al mes se va. Me dijeron que tuvo como una situación de estrés y bueno, y se fue finalmente y volvió. Así que el equipo de comunicación finalmente terminó haciendo este comunicado. Sí, además aprovecharon todo este hostigamiento que hay contra Julia Mengolini para redireccionarlo por ahí. De hecho, hubo un tuit bastante desafortunado y cínico del ministro Lugones, me hago cargo de lo que digo, que tildó a esta movida de libertad de expresión diciendo que había sido un acto político partidario impulsado por sectores de izquierda, la casta gremial y hasta Julia Mengolini, dijo textualmente. Lo cierto es que a los trabajadores no hubo respuestas. A los trabajadores del Garrahan no hay respuesta. No hay respuestas. Si hay banderas de Irán, Irak o Palestina en la marcha, si de Futurock no sé qué cosa, Julia, etc. Pero a los trabajadores y a su reclamo ninguna respuesta. No solamente no hay respuestas, Nico, perdón, sino que no hay interlocutores. Vos hablás con los médicos y te dicen, no tenemos con quién hablar. Así es. No, por eso vos decías, no mandaron a nadie a la conciliación obligatoria. Fíjate si hasta los comunicados los escriben en la Casa Rosada. Digo, ¿con quién te vas a juntar? Pero además hay algo más que me parece que hay que destacar. Esta cuestión de que cualquier manifestación de oposición, sea un programa de radio, sea lo que sea caracterizado como un piquete, cuando al mismo tiempo tenés un gobierno que se jacta de que va a liberar todos los piquetes, que va a deshacer todos los piquetes, entonces ahí hay otro paso más en la criminalización de la disidencia, que tiene que ver con lo que ya hablamos de la ley antimafia, que ya tiene que ver con lo que hablamos del Plan Nacional de Inteligencia, que tiene que ver con lo que hablamos del nuevo estatuto de la Policía Federal, del nuevo estatuto de Gendarmería. Es decir, este es un gobierno que está, mientras se endeuda, mientras nos empobrece, mientras deshace la educación, la salud y demás, al mismo tiempo está modificando lentamente las normas necesarias para transformar a las fuerzas de seguridad en un aparato de persecución política. Y eso lo hace cambiando leyes y también operando en el discurso público con este tipo de cuestiones. Bueno, ¿querés armar un programa de radio en un espacio público? Te tenemos que sacar, aunque no estés cortando una calle, aunque no estés molestando a nadie, porque lo que no se puede es utilizar el espacio público para ser opositor. El día de mañana lo único que falta es que tampoco te dejen ser opositora dentro de tu casa. Digo, y ya no es una línea roja tan grande para cruzar. Milei en Instagram, en una de las stories de Instagram, acaba de pedir que Julia Mengolini vaya presa por esto que hizo, por esto que pasó ayer. Por hacer un programa de radio en la puerta del
Lo acaba de poner en Instagram. Acaba de repostear algo donde Pero no dice, es el- ¿querés que vaya presa Mengolini por esto? Y él lo repostea, el presidente de la Nación. ¿No es el Por gobierno esto. de la libertad, chicos? No, ninguna libertad. No, termino de claramente entender. Ya lo hizo Radio el con vos gobierno también, con- otra radio colega, sí, bueno, Sí, ya lo contaron. se hace en otros lugares, en otros ambientes, radios abiertas se hacen todo el tiempo, en la Feria del Libro, cuando hay actos en Plaza de Mayo se hacen radios abiertas en el Cabildo, lo aparte- hemos hecho nosotros. La excusa del gobierno para avanzar contra el Garrahan es que hay ñoquis. Lo viene diciendo hace meses. ¿Alguien vio la lista de ñoquis, de supuesto No, ñoquis? no. A mí Adorni, no. Ahora a las 12 del mediodía va a dar una conferencia de prensa Adorni, después de no sé cuánto, seguramente a las 13 horas haga ese programita que hace de fake y demás. La lista de supuestos ñoquis no está, hace 3 meses, no la elaboraron No está, todavía. no ¿Qué, está. qué De ñoquis hecho- son? ¿Qué ñoquis están? De hecho, los propios números oficiales muestran que no hay ñoquis. Y después, obviamente, que te dicen es personal administrativo que no sabe qué hace. Bueno, el hospital tiene una logística que resolver, digo, Sí, claro. tiene Sí, un personas que hospital trabajan. que es enorme, o sea, que No, y cualquiera además- que haya ido entiende la dimensión de Sí. que necesitas mantenimiento, necesitas personal administrativo, necesitas un montón de cosas para sostener semejante infraestructura. Pero además el Garrahan, por lo que representa, es sumamente simbólico para el resto de las luchas, desguaces y ataques del gobierno. Porque si tiene éxito en reventar el hospital de niños más importante de la Argentina y de la región, en la que se atienden más de la mitad de los pibes y pibas con cáncer del país, si ahí tienen éxito en un ajuste, ¿qué queda para el resto de los sectores del Estado? O sea, para el gobierno, triunfar en su ajuste, en su desguace, en Es su disciplinador. desprestigio del Garrahan, es disciplinado para el resto. Es como- Si no puede defender el Garrahan, Es como ¿qué te cuando queda con Thatcher los fue demás? contra los mineros. Claro. Sabía que si derrotaba a los mineros se caía abajo todo el sistema sindical, porque eran los más fuertes. Acá es lo mismo, porque el Garrahan está claro que por más excusas que hagan, están yendo contra la naturaleza de la salud pública. Porque el Garrahan no podés decir que es un gasto superfluo, no podés decir que... Entonces, me parece Sí, que es el eso. tema La es que- señal que te quieren dar es no hay nada a salvo. El problema es que choca con el plan del gobierno, porque el Garrahan tiene que ver con el plan del gobierno. ¿Cuál es el plan del gobierno? Que cada provincia y cada distrito se haga cargo de sus hospitales. O sea, vamos a contar a la gente. Hay algunos hospitales que dependen de las provincias y otros que dependen de los nacionales. Los de que los dependen del municipios. Estado y de los municipios. Pero los que dependen del Estado nacional no son muchos, son poquitos. Uno de ellos es el Garrahan. El plan del gobierno es que cada hospital que dependa del Estado-Nación, que dependa de la billetera de Milei, no dependa más de Milei. Que se hagan cargo los gobernadores, o en este caso sería el jefe de gobierno porteño. O sea, transferírselo a Jorge Macri. Esto choca con el plan del gobierno. El gobierno se tiene que seguir haciendo cargo del Garrahan. Y ahí en esta discusión es donde aparece esto, donde aparece un hospital tan importante para Latinoamérica. Yo el otro día veía, se hizo muy viral en Instagram un video de Andy Chango contando que su padre fue una persona muy importante para el Garrahan. Y él contaba la importancia del Garrahan porque la vio en primera persona, porque vio toda su vida a su viejo, vio cómo se rompía el lomo adentro del Garrahan, en un lugar clave del Garrahan. Bueno, eso es el Garrahan, esa es la importancia del Garrahan. El gobierno choca con esto, la importancia que es para nuestro país que haya un hospital así, con el plan que tiene el gobierno que es sacárselo de encima. Bueno, ¿qué hace ahí el gobierno? El tema también la contradicción enorme que tiene este gobierno porque está matando de hambre a las provincias. O sea, si vos Claro. decís, bueno, cedemos los hospitales a las provincias, pero les aumentamos el presupuesto o la coparticipación para que puedan atender a la salud y ustedes háganse cargo de la administración de esos recursos, es una cuestión Es que el gobierno uno no se hasta quiere- podría discutirla. El gobierno no se quiere acercar, justo ahora vuelve a estar, se vuelve a poner en valor la discusión de la coparticipación. Yo ya lo vengo contando hace meses esto. El gobierno se quiere sacar de encima la coparticipación, no le quiere girar más un peso a nadie. Quiere directamente que transferir todo lo que es de las provincias, que sea las provincias, que las provincias cobren sus impuestos, cada provincia también cobra sus impuestos, y se acabó. Ahora, perdón, Johnny. De un país que deja de ser federal, básicamente. Pero ese es el punto. Milei se candidateó para presidente de la Argentina, no para presidente de Luxemburgo. Claro. Si él no quiere que el Estado Nacional banque los hospitales, si él no quiere que el Estado Nacional reparta dinero con las provincias, bueno, que se busque otro país, porque en este país el sistema que la Constitución marca dice que el Estado Nacional tiene responsabilidad sobre una serie de cosas que van más allá de tener una policía que se encargue de reprimir a los que salen a protestar y un aparato de espionaje que se encargue de espiar a los opositores. Es lo único que le políticos. interesa a Que es Milei. lo único para lo cual le interesa a Milei el Estado. Exactamente. Es lo único para cuidar la propiedad privada Exacto. de sus socios, de sus amigos, de sus sponsors y para espiar a la oposición. Bueno, no es para eso la presidencia. Hay una frase de Guillermo O'Donnell, del politólogo, que a mí me parece que es sumamente valiosa para traer, porque Guillermo O'Donnell dice, la democracia es algo que los pueblos conquistaron y que hoy delegan su autoridad
en persona, porque es la manera que te tienen que gobernar, para que sean los ejecutores de esas conquistas, no para deshacerlas. El poder que tiene Milei es un poder que nosotros, los argentinos, nos ganamos. Argentinos, para poder votar a sus presidentes, pasó un siglo, de 1816 a 1916. Y para que las mujeres puedan votar, pasó casi medio siglo más. Y todo ese siglo fue un siglo de luchas, no se lo dio a nadie graciosamente. Bueno, esas luchas hicieron que ganemos el poder de elegir quién tiene que ejecutar por nosotros las políticas como presidente. Pero eso no es un cheque en blanco para el que llega a la Casa Rosada. Siempre va a tener el deber de estar cuidando esa democracia que fue ganada por el pueblo argentino. Y lo que está haciendo Milei es todo lo contrario. Por eso yo siempre digo que el tema juicio político sí o no es una cuestión, como su nombre lo indica, política. El día que haya un consenso político para sacarlo y un plan para lo que viene el día después, porque tampoco se trata de sacar a este para ponernos en manos de la visitatriz de Videla, las razones, las causas para hacer ese juicio político sobran. ¿Querés hacérselo por Libra? Te sobra. ¿Querés hacérselo por lo que está haciendo con Malvinas? Te sobra. ¿Querés hacérselo por lo que le está haciendo a las provincias? Te sobra. Por lo que dijo en Davos, te sobra. Por lo que le hace a los jubilados, te sobra. No pasa por ahí, pasa por ir generando un consenso y un poco por eso también es importante lo de ayer. Porque son pasos en la construcción de ese consenso político. Coincido, es una continuidad, o sea, tenemos un gobierno que gobierna para ellos. Y no le importa lo que pasa con el ciudadano. Es bastante paradójico, ¿no? Porque está empoderado por el ciudadano, pero si pudiera aplastarlo con la suela de su bota, lo haría, sin ninguna duda. Juanpa, nuestro productor, me compartía, y con esto cierro, Nico, si te parece, me compartía un archivo de la campaña 2023 en el que se nota que el discurso de que hay ñoquis o que se gasta mal en el Garrahan es una pantalla, una cáscara, porque en el fondo lo que subyace es este desprecio por el otro, este desprecio por la gente, esta cosa que tiene de particular el gobierno de Milei de despreciar a el propio ciudadano que, en definitiva, le dio su confianza. Mirá. De la política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año. Nosotros votamos en función del ideario liberal. Permítame recordarles que los únicos 2 votos en diputados contra esta ley fueron el de Milei y el de Victoria Villarroel. Antes de ser elegidos presidente y vice. ¿eh? Pero es importante recordar que Victoria Villarroel también votó en contra de esa ley. Porque ahora hay muchos que quieren disfrazarla de peronista y demás, votó en contra de esta ley para salvar a los bebés de menos de un año. Es distópico. ¿Y por qué el Estado no tiene que meterse? Algo que repitió esta semana Petovelo, cuando dijo no es un rol del Estado cuidar a los niños. De eso se trata igual el anarcocapitalismo, digamos. Es una ideología que pone al capital por delante de las personas. Hay que hacer libre al capital. Anarco es que no haya reglas para el capital, y para que el capital sea libre, los que tenemos que estar sometidos somos nosotros. No hay mucha vuelta que darle, y en ese sentido hay que reconocer que por lo menos Milei es absolutamente transparente. Va y lo dice. El problema es haber llegado a un punto donde alguien que va y dice algo así termina como presidente. Y acá estamos. Mati, la preocupación por esta escalada represiva de la que venimos charlando ya está llegando a foros internacionales y en este caso a la ONU. Sí, correcto, porque Naciones Unidas advirtió al gobierno nacional por las violaciones a los derechos humanos en la protesta social. Lo que vemos permanentemente en la Argentina ya empieza a tener repercusiones internacionales. Un informe de Naciones Unidas que describe un grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y frente a esta situación de gravedad
que considera una situación de gravedad desde la ONU para el orden democrático, la ONU solicitó al Estado argentino, algo que por supuesto no va a hacer Patricia Bullrich, pero le advierte sobre esto, revisar y adecuar el marco legal del famoso protocolo antipiquetes, investigar... Lo está revisando, pero para volverlo más estricto más todavía. estricto, claro. Investigar y sancionar los hechos de violencia estatal ocurridos en los hechos de represión a la protesta social. Claro, por supuesto, esto el gobierno no lo va a hacer, Patricia Bullrich no lo va a hacer, pero sirve de antecedentes el día de mañana como jurisprudencia en términos penales, ¿no? Porque además ya lo vimos esta semana. El policía, lo contó Fero, el policía que gaseó a la nena Rivaldi, está procesado a pesar de la defensa irrestricta de Patricia Bullrich, como ha ocurrido en muchos otros casos, ¿no? Déjame, Mati, te hago un paréntesis, porque Nico me lo preguntaste ayer. Rivaldi sigue en actividad. Sigue en actividad, Sigue en ¿no? actividad, sí. Ahora, el protocolo Bullrich es la pata represiva y necesaria de este modelo que estuvimos describiendo hasta recién, ¿no? El plan de negocios de Sturzenegger con el Estado, el plan de negocios financieros de Caputo, no te la pierdas, campeón, necesita este aparato represivo de persecución judicial y política. En algunos casos lo estamos viendo muy evidente, además de que está presa y proscripta la principal líder de la oposición en la Argentina. Lo vimos también en las últimas semanas con el caso de la mierda de Spert, ¿no? El caso de Alexia Baigar, Eva Mieri, que fue liberada en las últimas horas. La persecución también, en algunos casos muy específica en redes sociales. El caso Julia Mengolini, que ya está teniendo denuncias penales directamente del presidente de la Nación. Claro. Y al mismo tiempo, ese protocolo de Patricia Bullrich, en ese contexto, no solo ya lo vemos funcionar, sino que se va a profundizar todo esto que estuvimos contando en estos días, porque también se va a profundizar lo que recién contaba Fero, la protesta en las calles, los conflictos sociales, laborales, sindicales, en algún sentido, lo que hasta ahora por ahí algunos veníamos observando medio de forma dispersa, empieza a confluir. Para eso es necesario un aparato represivo comandado por Patricia Bullrich, que, insisto, es un contexto de graves vulneraciones que empieza a tener repercusión internacional. La ONU también señaló su preocupación por los discursos hostiles de altos funcionarios contra organizaciones de la sociedad civil y personas que organizan movilizaciones pacíficas. De acuerdo a la información relevada por la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene también este tipo de participación internacional. Sí, y que ante el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es el organismo con más peso específico que hay que queda en la Argentina. Sí, porque junto al CELS, tal vez. No, pero digo, me refiero a organismos tiene, claro, públicos, ¿no? Sí, claro, porque la Comisión por la Memoria tiene participación del Estado provincial. La CPM, que además integra el Comité Internacional de la Tortura, tiene escalada internacional. Y señala que las políticas de Bullrich, las políticas represivas de Bullrich, son entre las muchas cosas que nosotros observamos, tiene despliegues desproporcionados de las fuerzas de seguridad, un uso permanente de armas menos letales que dejaron a cientos de personas heridas, y también denuncian desde la ONU las detenciones arbitrarias con el uso de imputaciones a través de cargos no individualizados, muy generalistas, y que termina con la violación de las garantías legales necesarias, y dicen en el informe de la ONU que preocupa la calificación política de las protestas por parte de las autoridades como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional. Esto, que empieza a tener repercusión internacional, es definitivamente, más allá de lo que pueda hacer el gobierno con esto, nada, y más bien, por el contrario, profundizar su política represiva, empieza a observar, cuando vos mirás no solo lo que se conversa en la Argentina, sino lo que se dice de la Argentina en el mundo, que puede ser una cosa no necesariamente chauvinista, de cómo nos ven en el mundo y qué sé yo, sino empezar a señalar que los comportamientos delictivos del gobierno nacional están empezando a tener advertencias de organismos internacionales que el día de mañana pueden tener consecuencias legales. Yo sé que eso es temprano todavía para verlo, pero que puede llegar a tener consecuencias legales en el futuro el accionar de las fuerzas de seguridad, en este caso específicamente de la política represiva de Patricia Bullrich, pero lo estamos viendo con el caso Libra y la repercusión en Estados Unidos. Estás viendo cómo el Financial Times le advierte también a los inversores, che, la de Caputo está difícil, como ya lo hizo JP Morgan. Entonces, lo que se suponía que venía a vender Milei, que era un lugar en el mundo grande, ¿no? Hacer de vuelta a la Argentina grande, por donde lo mires está haciendo agua, ¿no? Fenómeno barrial, diría Milei. Bueno, y hablando, en la ONU por lo menos. Sí, hablando de fenómenos barriales, lo anticipamos ayer acá a la mañana, hoy
título en todos los diarios del país, se le empiojó el acuerdo de la Libertad Avanza y el PRO a Ritondo y a Pareja, porque los intendentes del PRO están diciendo, miren que a nosotros nos están pidiendo mucho, no nos están ofreciendo mucho a cambio, y nosotros en estas condiciones no arreglamos. Sí, ya el día que cerró la alianza esta, que se firmó el 9 de julio, entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei y Cristian Ritondo junto a Diego Santilli, ya después de esa firma ya se aventuraba esto que está pasando, ya era un acuerdo gris, donde había mucho ruido. De hecho tuvo que salir Ritondo con un comunicado que decía literalmente todos los intendentes del PRO están en el acuerdo con la Libertad Avanza. Sí, pero llamativamente no decía... lo consultó con los intendentes antes de publicarlo. Además, pero no decía que se iban a integrar al frente o a la alianza La Libertad Avanza, sino que decía, bueno, podemos ir a los lugares que quieran, no solo está La Libertad Avanza, si quieren ir a otro lado, también pueden hacerlo. Eso en parte decía el comunicado, eso ya mostraba que había sido un acuerdo espurio, gris. Bueno, con el pasar de los días finalmente eso quedó demostrado. Hubo varios intendentes que se le fueron y que se le están yendo y dicen que se van a ir más todavía. Sí. Recordemos que mañana a la medianoche es el cierre de listas. A mí me contaron que ya están preparando varias ambulancias, porque parece que se vienen varios heridos. Me dijeron, va a haber heridos como hay en todos los cierres de listas, obviamente. Va a haber mucho lío con respecto a esto. Vamos a ver la placa número 4. Con los intendentes que están en duda o ya están afuera de este acuerdo. Muchos de los intendentes pro, amarillo, que tienen mucho peso en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que se cierran las listas del 7 de septiembre, para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver la placa 4 con los intendentes. Finalmente los jefes comunales que por ahora o ya dijeron chau o dicen me parece que me las pico. Uno es Diego Reyes, de Puan, de la localidad de Puan, que ya está afuera, dijo, listo, yo de esta me bajo, no quiero saber nada con los libertarios. Se va con Potencia, el armado de María Eugenia Talerico, que por ahora no firmó su incorporación a Somos, aunque entiendo que siguen negociándolo. Somos Buenos Aires es lo que se conoce como la tercera vía, esta ancha avenida del medio, que ayer me decían... Manes y Monzó. Sí, Manes, Monzó, bueno, parte del radicalismo, Lirita Carrió, se están peleando entre ellos también ahora. Exactamente. Ahora en unos minutos te voy a decir quién va a ser el candidato en la tercera de ese espacio. Okay. Pero volvemos a esta placa, vamos a seguir repasando los jefes comunales e intendentes del PRO que dijeron yo con los libertarios no voy. María José Gentili, de 9 de julio. A Gentili sus concejales libertarios la trataron de destituir el año pasado. Claro. Con lo cual dicen y a la esquina. Seguimos ahí viendo la placa con el resto de los jefes comunales. Javier Martínez de Pergamino también, otro que dice afuera, que se va con Pasaglia, también que está armando algo... Hechos, es el nombre del armado solo en la segunda sección electoral. Exactamente. Pablo Petreca de Junín está en duda. Atención a lo que pase mañana con esto. Marcelo Matzkin de Zárate también en duda. A Matzkin a mí me lo dan como confirmado dentro de la alianza. A Marcelo, no a Lisandro, el de Pringles. Que Lisandro está en duda y parece que termina fuera. Vamos a ver qué pasa ahí. Se va a definir mañana. Es un día importante. Pero no está bien este cierre de lista, esta alianza por ahora. Hay un nombre ahí. A ver. Soledad Martínez. Soledad Martínez. La intendenta de Vicente López, muy fuerte en el armado Jorge Macrista. De la zona norte, que es como el lugar donde tiene que ir a buscar más votos en el conurbano La Libertad Avanza, muy cercana a Jorge Macri, antecesor en el cargo en Vicente López, que hasta ahora no dijo nada. No dio ninguna señal, ni por una cosa ni por la otra, y eso en La Libertad Avanza dicen, che, nos da miedo que a último momento nos enteremos de que se va por otro lado, porque va a haber muchos ojos puestos en cómo le vaya a La Libertad Avanza en la primera sección electoral. Y los caciques que tenía Juntos por el Cambio ahí, que podía poner el PRO sobre la mesa, eran ella y después Lanús en San Isidro, alguien de Patricia Bullrich, pero que no mueve tantos votos. En cambio, Soledad Martínez sí tiene como una presencia más fuerte. No, y aparte, la primera sección electoral tomó una relevancia terrible y para mí ya se convirtió en la sección más importante. O sea, dejó de ser la tercera, de hecho por el caudal de votos. Hoy el padrón más importante lo dejó de tener la tercera, el histórico bastión del peronismo, y pasó a ser la primera. Hoy la primera tiene el padrón más grande. Bueno, se transformó en un botín de guerra. Por eso la importancia de Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, que forma parte de ese cordón norte
de la primera sección electoral. Hay que ver si no hay una sorpresa mañana. El gobierno con Jorge Macri no quiere saber nada. No. Dice, ok con Mauricio, está todo bien, podemos hablar. De hecho, Santiago Caputo se volvió a comunicar la semana pasada con el expresidente, pero dicen con Jorge Macri no queremos saber nada, ni ahora ni en octubre. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana a las 12 de la noche, hay que estar atento a este cierre de listas. Y después, bueno, diferentes cuestiones importantes. ¿Qué pasa en la guerra entre los Menem y Santiago Caputo? Ya se está viendo, ¿no? Hay que ver y dejar... A ver, ¿Qué pasa ahí? Se tiran con de todo. ayer estaba pautada una reunión entre Agustín Romo, que es el jefe del bloque de la legislatura de diputados en la provincia de Buenos Aires, libertario, y Sebastián Pareja. Sebastián Pareja estaba en el despacho de Lula ayer a la tarde y Agustín Romo estaba en los despachos de Santiago Caputo. Estaban viendo a ver en qué momento se reunían porque Agustín Romo es el delegado de Santiago Caputo para sentarse con Sebastián Pareja y decirle, che, quiero 3, quiero 4, dame 5, ¿cuánto me das? ¿De qué estás hablando de diputados, de bancas? Estamos hablando de bancas, solamente de, estamos hablando de política, no estamos hablando ni de dinero ni de nada, solamente de política. Che, ¿qué hay? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto entramos? Lo que pretendían los pibes de Caputo es 5 lugares entrables entre las 8 secciones. Con eso se conformaban. Hay que ver cómo se termina de definir esto. A ver, de los dos lados dicen, está todo bien, le vamos a dar lugares a los pibes de Caputo, pero guarda hacia último momento con respecto a lo que está pasando con Martín Menem y demás. Sebastián Pareja no se siente y le dicen, muchachos, perdón, pero no hay nada. Atención con eso si llega a suceder. No está el escenario para eso, parecería que está todo regio, pero déjame poner ahí un ojo. Yo ayer hablé con alguien del equipo de Caputo, del equipo de Romo. Me decían, ¿nos van a cagar? En principio, la certeza de nos van a cagar. Sí. En el sentido de que les iban a dar menos de lo que ellos pedían. Pero también me dijo, ojo, porque si no nos dan nada, si nos quedamos con las manos vacías, se rompe todo. Todo. O sea, en este momento el nivel de amenaza es, si no nos dan nada, se rompe todo. ¿Qué quiere decir que se rompe todo? Bueno, que las fuerzas del cielo a lo mejor se abren. Seguirán diciendo, como hace Pagano, como hace Sago, seguirán diciendo, sí, Milei todo muy lindo, las ideas y todo eso, pero van a empezar a pegarle al armado político. No, y aparte... Se rompe como se rompió con Villarruel, ponele. A ver, cosa así. Estamos viendo lo que pasó en estas últimas 48 horas con Martín Menem. Estamos viendo eso. Le están tirando... No es casualidad. Ojo, ayer yo hablé con... Lo están operando con la verdad, ¿no? Ayer obviamente la gente de Santiago Caputo salió a negarlo. No, nosotros no tenemos nada que ver, jamás haríamos eso. Salió con un tuit, Milei Emperador salió con un tuit a decir, no entiendo todavía la gente que opera a través de la prensa. Pero, perdón, ¿estoy equivocado? Qué genio, o los dos genio, periodistas que salieron más fuerte contra Martín Menem con esta denuncia son casualmente los dos que firman la biografía de Santiago Caputo? A ver, en las últimas 48 horas pasó algo con Martín Menem. Eso está. Después hay un montón de especulaciones. Hay un montonazo de especulaciones. O sea, la noticia de la da a conocer Wieniawski, la noticia. Claro. Y Fioriti en A24. Los primeros que terminan de chequear esa información son Wieniawski y Fioriti ayer, y lo publican en A24. A24, que obviamente es, a ver, algunos dicen que es el canal oficialista, que es el canal del gobierno. Ahora, en el pase con Rossi, ahí. claro. Tampoco es que sea información nueva, porque este mismo escándalo ya había saltado hace un par de meses. Sí, pero tiene cosas nuevas. Sí, es cierto, pero tiene algunas cosas nuevas que son realmente escandalosas sobre el tema de los contratos y la duración de los contratos. Claro, pasó de un año a 4. Exacto, sobre todo la duración. Ya se sabía, pero acá se le agregó un condimento más que lo hace más fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 48 horas del cierre de listas y que hay una guerra entre los Menem y Santiago Caputo. Santiago Caputo, igual, a ver, Santiago Caputo maneja las IDE, sí, pero lo que se dio a conocer es público. Digo, si agarrábamos 2 hilos era conectarlo, era muy fácil. Estaba en el boletín oficial, de hecho. No es algo nada oculto, no es algo que no es algo que no, viste que hay una cámara oculta. Era unir 2 puntos que están en la web, vos los googleás y ya estaban todo en el boletín oficial. Era unirlo y ya el tema es que se le da una amplitud tremenda a 48 horas del cierre con 2 bandos que se están matando en la Casa Rosada por el tema electoral, para ver si meten o no meten gente. Y además es una lucha de poder, ¿no? Donde acá el que está en el medio en un momento va a tener que... A ver, Milei en un momento va a tener que ponerse los... Porque el problema acá es que Milei no se pone los pantalones. Porque Milei, si se pusieron los pantalones, tiene que decidir el qué hace. Con el bando de su hermana y el bando de su asesor. El triángulo de hierro no existe más, está roto. Bueno,
aquel que se tiene que poner los huevos arriba de la mesa, como dicen que tiene coraje, valentía, Milei tiene que poner los huevos arriba de la mesa y tiene que decir, muchachos, déjense de romper las pelotas, no se peleen más, esto es así, esto es asá, esto es para Santiago, esto es para Karina, y se acabó. El tema es que el presidente no se pone los pantalones. Y hay algo más, me parece, ahí también, que tiene que ver con la característica propia de cómo Milei llegó al gobierno sin ningún tipo de estructura, y cómo tampoco es que está formando una estructura debajo suyo, porque no hay un mileísmo, hay un lulemenemismo asociado a Karina, un Santiago Caputismo por ahí, que hace que abajo de Milei haya mucha gente que esté soñando en voz alta con ser el siguiente Milei. Y eso incluye desde Martín Menem a Patricia Bullrich. Hasta Patricia Bullrich, pasando por Manuel Adorni y otros que quizás juegan un poco más callados, pero que también están construyendo en ese sentido. Y eso, si no hay una figura fuerte que lo ordene desde arriba, y Milei no se interesa en ordenar eso, y Karina Milei tampoco lo puede ordenar porque es parte del conflicto, digo, es parte interesada, en algún momento va a terminar mal. Porque todo esto contra Martín Menem tiene que ver con la interna de hoy, pero también con que Martín Menem fue uno de los primeros que levantó la cabeza y empezó a construir un proyecto presidencial para el 31, y muchos dijeron, a la fila, macho, que nosotros estamos acá desde antes. Entonces ahí también se están pasando facturas por anticipado de una pelea sucesoria que a esta altura debería parecer lejanísima para un presidente como Milei, y sin embargo ya la tiene en el primer piso de la Casa Rosada. Milei lo que piensa es, mátense, y cuando terminen las elecciones, esto se ordena todo. Se termina, todo esto se termina. Pero necesita llegar a las elecciones, que las elecciones terminan. Él cree que un triunfo contundente en octubre ordena todo. Que es ya bastante está. peronista esa concepción. Sí. Es un triunfo contundente para Milei. Ganar, mostrar... a ver, el gobierno ya está preparando el relato para octubre. El relato para octubre 40 diputados. Sumamos 40 diputados, ganamos, somos los mejores de todos, sacamos 40, 45 puntos, perdimos por 1 o 2 puntos en la provincia, o ganamos por un punto, ganamos en parte del país, vamos a tener el doble de diputados, van a estar todos pintados violeta, estamos bien. Cuando Pablo Roca se sienta el lunes con los diarios con el resultado del domingo de las elecciones. Y tiene que después decidir si va a apostar 2 años más por Milei o si va a tratar de hacer alguna manganeta, porque en la línea sucesoria está Victoria Villarroel, que ya está haciendo contactos con todos para decir, miren que si Milei les falla estoy yo. Sí. Pablo Roca no se deja engañar por el hecho de que tenga 40 diputados más, cuando sabe que esos 40 diputados ya venían votando con el Congreso, aunque tenían una camiseta de otro color. Con el gobierno del Congreso, que tenía una camiseta de otro color. Los dueños de bonos argentinos, que tienen que decidir al día siguiente de la elección si venden o compran, y con eso hacer cuál es la lectura que hace el mercado de la elección, también saben eso. Digo, ese relato... Sí, esa gente que estás diciendo lo está bancando Milei con 38 diputados. Está bien, porque son los primeros 2 años de gobierno, pero ahora tiene que decidir si lo sigue bancando, pensando que puede reelegir y mantener esto, o si quiere ganar el 27 tiene que empezar a apostar por otro caballo. Porque si no, lo que se viene en el 27 es alguien que va a hacer retroceder muchas de las cosas que Milei avanzó en este tiempo. Por eso digo, ojo, porque el gobierno va a tratar de convencer a mucha gente de que ganó y de que ganó por afano, porque también necesita eso para poder seguir gobernando por decreto, para decir, la gente nos apoya a nosotros, entonces si el Congreso se opone, el antidemocrático es el Congreso que no entiende lo que quiere la gente. Pero los grandes tomadores de decisiones no se dejan engañar por ese tipo de manganetas y ya están trabajando en un plan B. Entonces, yo creo que Milei va a ganar si puede ir el lunes a hablar con esos interlocutores y decirles, sigan confiando en mí por 2 años más. El gobierno ya tiene armado el relato del triunfo. El gobierno no va a vender que, por más que tenga un resultado muy malo, para mí un resultado muy malo es perder, no sé, por 10 puntos 20 la provincia de Buenos Aires y sacar 25 puntos en todo el país. Va a ser un problema. Hoy parece improbable que pase eso. Tal vez sucede y estamos viendo otra película. Digo, no pareciera que el gobierno vaya a perder por 15 puntos la provincia de Buenos Aires ni que vaya a sacar 25 en total en todo el país. No la veo. Eso sería una derrota. Pero tampoco pareciera que vaya a ganar la provincia de Buenos Aires por 10 y sacar 50 en todo el país. Tampoco pareciera. Que es lo que ellos están vendiendo. Pero si hay un intermedio entre eso, ya hay un triunfo que puede vender el gobierno. Sí, eso después seguro. es verdad lo que vos decís, uno se siente y dice, che, me están tomando por boludo, decís, no puede ser, esto puede pasar. Y para cerrar, quiero ir al PRO, porque ahí está el otro triángulo de hierro, que está bastante más unido que el triángulo de hierro violeta, que es Montenegro, Santilli y Ritondo, que ellos también están jugando... ¿Por qué dijiste PRO? ¿Cómo? ¿Por qué dijiste PRO?
Es el Triángulo de Hierro. Claro, no existe más, tenés razón. Ya están De Alianza a la Sí, Libertad ellos Avanza. se siguen considerando pro, tampoco hay que ser injusto. ¿No reptaron lo suficiente ya para llegar a la Libertad Avanza? Faltan 100 días de reptar hasta falta. el día de las elecciones. Todavía se le puedo decir Triángulo de Hierro pro. Igual está muy bien la observación que haces. Menos mal, porque siempre me peleas. No, yo te quiero mucho, Fero, cosa que yo te quiero. Escucha, recién te la dejé pasar, elogiaste a Santiago Caputo y te la dejé pasar. Fue irónico. Casi me vengo del viernes pasado. Dije, fue irónico, lo dije bajito para nuestro, No, para no te tengo que nuestro dejar chat, pasar que nada. siempre está muy atento. No te tengo que dejar pasar ninguna, Fero, querido. Qué lindas camisas que tenemos, Fero. Ojalá la gente nos esté viendo en YouTube en este momento y si están en la red vengan a ver las camisas de Fero y la mía. Mirá qué lindo El que nuevo están. programa del Estado va a ser camisas escocesas. Un canje podríamos tener, ¿no? Podríamos meter un franco canje. Vamos al pro, entonces. Habló Santilli. Santilli tiene más ganas de ser diputado que, bueno... Santilli va a ser diputado. Porque Santilli lo que le dijo a Karina Milei es, ¿vos querés que yo sea candidato en septiembre? Dale. ¿Vos querés que yo sea candidato en octubre? Dale. ¿Vos querés que yo no sea candidato? Dale también. O sea, Está sí a todo. regalado el Colorado Diego Regalado es Santilli, que habló regalado es caro, así que Santilli evidentemente va a ser candidato a diputado en Dice que el otro día octubre. Karina salió a hacer compras y cuando llegó a la caja estaba Santilli adentro del carrito. Poneme el audio de Santilli, vamos al tape 00. Habló el Colorado Diego Santilli, que es diputado, pero parece que va a renovar. Mira. Lo que yo hablé es que yo estoy a disposición. En términos personales estoy a disposición. ¿Querés que acompañe en septiembre? Acompañe en septiembre. ¿Querés que acompañe en octubre? Acompañe en octubre. ¿Querés que no acompañe en septiembre, octubre? No acompañe en septiembre, octubre. Mi convicción de apoyo al presidente lo voy a hacer siendo candidato o no siendo candidato, acompañando a cada uno de los candidatos y estando en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y votando lo que el presidente necesita para salir adelante. Eso es lo que voy a hacer. Vas a jugar a fondo en el sentido, vas a militar a fondo la boleta, estés o no estés. Absolutamente. Digo, no puedo decir una cosa y hacer otra. Hay que ser coherente y consecuente. Entonces, no, me lo digo al aire, parece, a veces, viste, te dicen, no, pero bueno, viste, la política dice una cosa, no, yo no. Yo todo el tiempo. Todo el tiempo. De diciembre empezamos a acompañar al presidente después de que ganó y bueno, lo vengo mostrando en el Congreso, lo vengo mostrando en el día a día. Tengo una excelente relación, aprecio mucho al presidente, le escribo, me escribe, tengo una excelente relación con Karina Milei, tengo una excelente relación con todo el Triángulo de Hierro, estoy caminando en ese, por decirlo de alguna manera, y camino en la coherencia de lo que nosotros planteamos. Bueno, Diego Santilli vendiéndose como le gustaría y le gusta a Javier Milei y a Karina Milei. ¿Qué le habrán prometido? Vengo del futuro. A ver. Santilli va a ser diputado nacional como quería. Sí. No va a estar en los primeros lugares de esa lista. O sea, va a entrar porque en la provincia de Buenos Aires el PRO, si hace una elección más o menos, va a meter 11, 12, 13 diputados. Santilli no va a tener protagonismo en la campaña, lo van a poner quinto o en un lugar por el estilo. A Santilli eso no le importa porque Santilli quiere ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027. Ahí va a haber una lucha tremenda entre Diego Valenzuela, José Luis Esper, Diego Santilli. El premio final de esos tres que ahora se están matando para ver quién entra, si en la primera, si en la tercera. Parece que Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, va a ser finalmente la cabeza de lista en la primera sección electoral. El norte de ellos es 2027, ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires de esta alianza derecha, se llame como se llame, sea PRO, sea la Libertad Avanza, sea el candidato de Milei, sea quien sea. El premio mayor es ese, 2025, 2026 pasará, pero en 2027 se definirá eso. La interna final es esa. Bien, también están cerrando las listas del peronismo, sin grandes novedades, pero tengo entendido que se está avanzando a buen ritmo, que digo, las diferencias que había se dejaron de lado ya en las discusiones preliminares y que ahora está todo más o menos acomodado. Lo que también va a avanzar en los próximos días es el armado de Fuerza Patria en el resto del país, algo que anticipamos acá, se confirmó anoche. Juan Manuel Urtubey va a ser el candidato a senador por Salta del Peronismo Unido en Salta. Eso implica el apoyo de los sectores que responden a Cristina Fernández de Kirchner, de la CGT, de los movimientos sociales y demás, en un intento de
conservar las dos bancas que tiene el peronismo de Salta, pero además, sobre todo, de que Sáenz no se quede con el sello peronista en Salta, que es lo que está tratando de hacer el actual gobernador aliado con el Congreso Nacional. También se cierra en Tucumán, sin Jaldo, pero con Yendlin y Mansur adentro y con Pablo Noguera como candidato. El lunes seguramente tenga algunas candidaturas más que se van cerrando ya de cara a octubre, una vez que pase el cierre bonaerense de mañana. 5 minutos para el final de este programa y de esta semana, y también de este interinato que me tocó en vacaciones de Roberto Navarro, que el lunes de las 10 de la mañana va a estar acá con todos nosotros. Ganamos casi todos los partidos del interinato, hay que decir. Nos vamos muy bien. Eso gracias al equipo que, como siempre les digo, no son solamente los colegas que me acompañan acá todos los días, sino también un gran equipo del otro lado, con operadores, con técnicos. Germán Carecio, Seba Dunfi, Ferron Bolá, el Cholo que estuvo hoy en la operación, cuando no está Tomalito, Seba Gómez, ahí está, Pablo, Patri. Menciono a los que veo y me voy a olvidar de un montón porque realmente es un equipo enorme el que hace este programa. Nela, por supuesto, Juanpa, Juan el griego, el Tomás, el Tano, obviamente, Carita, no nos podemos olvidar. Carita, ni hablar. Bueno, es realmente un gran equipo el que hace esto y se nota todos los días, y por eso también es que ganamos más partidos de los que perdemos. Gracias a ustedes que nos eligen cada día, cada mañana. Quédense en el Destape. Ahora viene Adrián Murano, después viene Mati Colombati, después viene Mariano Martín, después viene Darío Villarroel, después hoy es viernes, viene Nora Bar con la ciencia. Y después viene el fin de semana. Relájense los que no tengan que estar mañana hasta las 12 de la noche corriendo atrás de listas. Y el lunes a las 10 de la mañana con Roberto Navarro y todo el equipo nos reencontraremos acá. Tengan un excelente fin de, pásenla bien y nos vemos el lunes. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.